Bueno, muchachos, vamos a la tercera parte de esta historia con las gráficas de control. Y si se fijan, bueno, este es otro ejercicio. Aquí yo tengo una historia de una línea de producción. Son sus observaciones, en este caso son tres, con su promedio respectivo y su rango. Y su gráfica X y su gráfica R en tabla para que nos dé estos gráficos. Tal como hicimos en el video anterior. La única diferencia es que este tiene tres observaciones y el anterior tenía cuatro, por lo tanto los datos que están acá son levemente diferentes porque una vez que revisas la tabla te das cuenta que son otros logaritmos, nada más. Aquí nos vamos a centrar un poquito en los criterios para las gráficas. Eh, si ustedes se fijan, la gráfica X, la gráfica del promedio, nos da que hay un punto en promedio afuera, lo que nos da a entender de que el proceso está fuera de control. Sin embargo, no es la única herramienta que tenemos para poder ver que un proceso está fuera de control, porque efectivamente acá nos dice que el punto uno está dentro de control en términos de promedio, pero en términos de rango está absolutamente afuera. Y si vamos a ver los datos, ahí yo dejé marcado en amarillo y en rojo los datos más importantes para esto. Claro, en términos de promedio, está dentro del promedio. O sea, decimos que el promedio es 597, el límite de control superior es 597.13, 595 la central y 593 el inferior. Por lo tanto, está dentro de los rangos. Pero si vamos a analizar las observaciones, se van a dar cuenta que el rango en que estas se mueven, es decir, la distancia entre el más chiquito y el más grande, es súper amplia. Es 11. O sea, en comparación con todos los otros, 2, 2,7, 0,7, 1,3, qué sé yo. 11 es harto, bastante. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos revela esto? ¿O cómo podemos interpretarlo en términos estadísticos? Que aquí tú puedes ver la dispersión de los datos. O sea, qué tan... Cuando nosotros tenemos un gráfico y nos aparecen muchos puntitos sueltos, alejados, uno habla que los datos están más dispersos. Y cuando los datos están más cerca de la progresión lineal, por ejemplo, o sea, la regresión lineal, eh, que puede haber entre todos ellos, uno dice que esos datos están menos dispersos, están más juntos, están más apretaditos. Un ejemplo podría ser la segunda lectura. Si ustedes se fijan, el rango aquí es 0,7 y la diferencia entre estos tres datos es virtualmente ninguna. De hecho, la diferencia entre esos dos es casi nada y la diferencia entre estos dos y este también es casi nada. Entonces, entendamos de qué es lo que nos dice cada una de estas gráficas. La gráfica X nos habla de promedio, es decir, Nicanor Parra decía que si usted se come dos panes y yo no me como ninguno en promedio, cada uno se comió uno. El promedio nos lleva al centro de las lecturas sin ser necesariamente ninguna de las lecturas reales. Le pongo un ejemplo. Si usted mete la cabeza al horno, los pies en el refrigerador y se toma la temperatura en el ombligo, la temperatura del ombligo no es representativo de lo que está pasando en sus pies ni de lo que está pasando en su cabeza. Entonces puede pasar que en términos de promedio, un punto, como en el caso del punto uno, esté dentro de los márgenes, o sea, dentro de los límites de control, pero en términos de rango uno observa que hay algo anormal. Por eso es importante hacer ambas gráficas y entender que una te da la perspectiva desde una especie de aglutinador de datos, como podría ser un promedio, versus este que es la gráfica R, que te habla de la dispersión de estos datos. Porque la dispersión se pierde en un promedio. ¿Cómo llevamos esto a control? Porque esto ya determinamos que está fuera de control. Lo primero es determinar cuánto es el 10% de nuestras observaciones. En este caso, nosotros tenemos 40 observaciones, perdón, 40 muestras. No confundir muestras, estas son las muestras. Y estas son las observaciones.
La cantidad de muestras es la que nos va a decir hasta cuándo podemos llegar. Nosotros podemos eliminar hasta un 10% de las muestras sin dañar nuestra estadística. Si no logramos poner en control nuestro proceso, moviendo o eliminando esos 10%, es porque el proceso tiene problemas más graves y ahí hay que entrar a revisar otras cosas. En este caso, nuestras muestras son 40, por lo tanto son 4 que yo puedo eliminar. En este caso eliminé el punto 1, que es el que me genera ruido en la gráfica R, y el punto 29 que me genera ruido en la gráfica X, que son este punto y este punto. Ahí ya lo copié acá abajo y les puedo mostrar cómo queda. Pero claro, al hacer esto, me cambia el promedio y me cambia, o sea, el promedio del promedio y me cambia el promedio de los rangos. Esto no es lo mismo que esto. Bueno, y el gráfico, que lo vimos en el video anterior, queda más o menos así para la gráfica X y para la gráfica R. Es decir, queda con ese pedacito cortado, con ese pedacito cortado, con ese pedacito cortado de acá y con este pedacito cortado de acá al principio. Y con eso podemos decir que el proceso volvió a control. Veámoslo en términos comparativos entonces. Si ustedes se dan cuenta, al eliminar dos datos, que vendría a ser un 5% de las muestras, me cambió el límite superior, me cambió el límite inferior y me cambió el promedio, que es lo mismo que el límite central, tanto en la gráfica X como en la gráfica R. Lo único que no cambió es el límite de control inferior en la gráfica R, pero eso está dado porque uno de los factores para calcular es de 3. Y si ustedes se fijan, de 3 para muestras que tienen 3 observaciones es 0. De hecho, si no me equivoco, creo que es hasta... Estamos andando un carril, pero me parece que hasta 5 observaciones, si la memoria no me traiciona, de 3 es 0. Puedo estar equivocado, así que por favor revísenlo en sus tablas, pero me parece que hasta la quinta observación de la muestra de 3 es 0. Por eso lo que usted multiplique por 0 le va a dar 0. Si llegamos a este punto, usted sabe multiplicar, así que no es gran problema. Y así nos queda la diferencia entre las gráficas originales y las gráficas cortadas. Ahí se nota claramente el punto que falta. Esto lo vamos a correr un poquito para que queden como más... Vamos a eliminar esto. Ahí quedan como más del mismo porte. Ahí creo que se nota un poco mejor qué es lo que falta. Que falta, en el caso de este punto y este punto. Y en el caso de acá, falta este punto gigante y un punto aquí en el medio que lo eliminamos porque nos daba problemas en la X. Así que eso es la interpretación de estos gráficos. Ahora vamos a ver si este proceso es capaz o no es capaz. Eso lo vamos a ver en otro video, sí.